Curso preuniversitario Pensum, Matemática, módulo 10, complejos. Comenzaremos con la definición de números complejos. Para hacerlo, comenzaremos definiendo qué es un número imaginario. Si hemos dicho en oportunidades que una raíz de índice par, como esta raíz cuadrada, no puede tener cantidad subradical negativa, puesto que ningún número real multiplicado por sí mismo un número par de veces puede dar negativo, decimos entonces que este problema, esta operación, no tiene solución, no pertenece a los reales. Sin embargo, vamos a encontrar que esta misma pregunta sí tiene solución, solo que en otro campo numérico, que es el campo de los números imaginarios. Vamos a definirlos. Por definición, vamos a llamar i, o unidad imaginaria, a la raíz cuadrada de menos 1. De manera que ahora el problema raíz de menos 4 se puede replantear de la siguiente forma. Escribimos el menos 4 como 4 por menos 1, y al sacarle la raíz cuadrada, separamos en dos raíces, la raíz de 4, que es 2, multiplicado por la raíz de menos 1. Tendremos entonces que esto nos va a dar 2 por la raíz de menos 1, que la hemos definido como i. Ahora, ¿qué es un número complejo? Un número complejo viene a ser la unión de un número real con un número imaginario. Entonces, el conjunto de los números complejos proviene de la unión de dos conjuntos que son reales e imaginarios. De manera que los reales son un subconjunto de los complejos y los imaginarios también son un subconjunto de los complejos. ¿Cómo se escribe un número complejo? La forma más común de ver escrito un número complejo es en forma binómica, a más bi, donde a va a ser el número real que lo conforma y bi viene siendo el componente imaginario. A y b son números reales, solo que la b está acompañada por la i. Veamos unos ejemplos. El número z1 es 3 menos 5i. Tiene parte real 3 y parte imaginaria menos 5. Normalmente cuando nombramos la parte imaginaria solamente nombramos el coeficiente, entendiendo que viene acompañado por la letra i. Otro número complejo, z2, es 7. Y alguien podría preguntarse, pero eso no es un número real. Claro que sí, porque los reales, ya lo decíamos, son un subconjunto de los complejos. El número z igual 7 es 7 más 0i. Es un número complejo, un real puro que pertenece a los complejos. Y el tercer ejemplo, z3 igual menos 3i, es un imaginario puro. Sería 0 como parte real menos 3i. Ahora, ¿cómo se representa gráficamente un número complejo? Si los números reales se representaban en la recta horizontal, recta real de menos infinito a más infinito, para representar a un número complejo necesitamos otra dimensión, en este caso vertical, para representar la parte imaginaria. De manera que un número z, que tiene componentes 3 como parte real y 2 como parte imaginaria, va a ser representado por este punto en el primer cuadrante de coordenadas 3,2, que también se puede representar o mencionar como 3 más 2i. Vamos ahora a conocer un poco más acerca de la unidad imaginaria i. Las potencias de i. Partiendo de la definición que raíz de menos 1 es i, vamos a conocer las potencias de i. I a la 0, como toda base no nula elevada a la 0 da 1, en este caso i a la 0 es 1. I a la 1, como toda base elevada a la 1 es igual a la misma base, i a la 1 es i. I cuadrado, ¿quién va a ser? Como decíamos que i era la raíz cuadrada de menos 1, si ahora elevamos al cuadrado ambos miembros, nos va a quedar a la izquierda i cuadrado y a la derecha el cuadrado va a cancelar la raíz y me va a quedar que i cuadrado es menos 1. Por lo tanto,
i cuadrado es menos 1. ¿Y quién va a ser i a la 3? I a la 3 es i cuadrado por i a la 1. En otras palabras, menos 1 por i. Entonces, i a la 3 finalmente es menos i. Si queremos hallar ahora i a la 4, vamos a obtenerlo como i cuadrado al cuadrado. Nos da i a la 4 y menos 1 al cuadrado nos da 1. Una vez que se repitió un elemento de la tabla de arriba, el siguiente elemento va a repetir la misma secuencia, de modo tal que si tenemos 1 y menos 1 menos i en el cuadrado de arriba, en el de abajo se repetirá 1 y menos 1 menos i, y esto se va a repetir indefinidamente. Si tenemos entonces i elevado a una potencia cualquiera mayor que 4, podemos hallar que ese valor de i a la n tiene un equivalente que está entre i a la 0 e i a la 3. ¿Cuál es el procedimiento entonces para calcular la equivalencia de un i a la n cualquiera? Tomamos el exponente n y lo dividimos entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque sabemos que nuestro ciclo de repetición tiene 4 elementos. Al dividir n entre 4, nos va a quedar un cociente que realmente no nos va a importar, y lo que sí nos va a importar es el residuo, de manera que i a la n va a ser igual que i elevado a ese residuo de la división. Veamos un ejemplo. Si tenemos i a la 22 y queremos saber a quién o a cuánto equivale, tomamos el 22, lo dividimos entre 4, eso nos da un cociente de 5 que descartamos, no lo tomamos en cuenta, y el residuo, 5 por 4, 20, el 22 es 2. Eso hace que i a la 22 sea igual a i a la 2, y como sabemos, en la tabla original, i a la 2 es menos 1, que es la respuesta. Pero los números complejos no solamente se pueden representar de forma binómica. Tenemos otra forma que también sirve para representarlos, que es la llamada forma polar. Un complejo en forma binómica es a más bi. Vamos a aprender que para representarlo en forma polar, la vamos a escribir como r cis de alfa. ¿Qué es r? R es el módulo y alfa es el ángulo. El cis lo explicaremos más adelante. ¿Cómo se representa gráficamente? Y esto nos va a dar una idea de la equivalencia entre la forma binómica y la forma polar. Si tenemos un complejo como el del ejemplo anterior, de coordenadas 3 como parte real y 2 como imaginario, es decir, este punto representado por el par ordenado 3,2 o 3 más 2i, vamos a aprender que la forma polar está representada por dos parámetros. Uno es la magnitud del segmento que une el origen de coordenadas con el punto donde se encuentra el complejo en el plano. Y el segundo parámetro es el ángulo que forma con el semieje positivo de las x. Aprenderemos en un minuto que este complejo 3,2 o 3 más 2i va a ser equivalente al complejo z igual raíz cuadrada de 13 cis de 33,82 grados. Veamos ahora cómo se realiza en la práctica el cálculo para transformar de una forma a otra. Para pasar de forma binómica a polar, significa partir de nuestros datos A y B, que son la parte real y la parte imaginaria, recordando que un complejo Z se escribe en forma binómica como A más BI. Queremos a partir de acá llegar a la equivalencia que nos permita conocer cuánto vale R y cuánto vale alfa, porque el complejo en forma polar, recuerden que se escribía R o se escribe R cis de alfa. Las incógnitas son entonces R y alfa. ¿Cómo obtendremos R? Viendo el triángulo que se encuentra acá, R es la hipotenusa de un triángulo cuyos catetos son la parte real A y la parte imaginaria B. Y como es una hipotenusa, vamos a calcularla por el teorema de Pitágoras. R igual raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Y quién es alfa, este ángulo? Un ángulo que está vinculado con los tamaños o magnitudes de los catetos. Por lo tanto, si tomamos la definición de tangente del ángulo alfa, que es cateto opuesto B,
o parte imaginaria entre cateto A o parte real, tendremos entonces que alfa va a ser el ángulo cuya tangente vale B sobre A. Y aquí tenemos entonces el valor de alfa como el arcotangente o el ángulo cuya tangente vale B entre A. Y si queremos ahora pasar de forma polar a binómica, invertimos el orden. Los datos van a ser los parámetros de la polar, R y alfa, y las incógnitas, los parámetros de la binómica, A y B. Aplicando trigonometría básica con el triángulo de la derecha, vemos que A es igual a R coseno de alfa y B es igual a R seno de alfa, partiendo de las definiciones de coseno y de seno en función de catetos e hipotenusa. De esta manera, ¿quién es el complejo Z? Si el complejo Z es A más BI, pero A es R coseno de alfa más I por B, pero B es R seno de alfa, nos va a quedar que al aplicar factor común R, nos queda R coseno de alfa más I por el seno de alfa. Si tomamos las iniciales C, I, S, podemos escribir que el complejo es R cis de alfa. Y tenemos la equivalencia. Veamos ahora operaciones con números complejos. Comenzaremos por lo más sencillo, que es la suma. Para sumar números complejos, si nos los dan en forma binómica, simplemente vamos a agrupar por familias. En otras palabras, vamos a sumar las partes reales. 2 más 4 nos da 6. Y vamos a sumar las partes imaginarias, suma algebraica. 3i menos i nos da 2i. Y es la respuesta. Para multiplicar números complejos en forma binómica, nos queda la aplicación de la propiedad distributiva. 2 por 4 nos da 8. 2 por menos i nos da menos 2i. 3i por 4 nos va a dar 12i. Y por último, 3i por menos i nos da menos 3i cuadrado, pero como i cuadrado es menos 1, nos queda menos 3 por menos 1, nos queda más 3. Ahora agrupamos las partes reales, que serían 8 y 3, y eso nos da 11 como parte real, y la parte imaginaria va a ser la suma algebraica de menos 2i más 12i, que nos va a dar 10i. Para dividir números complejos en forma binómica, ejemplo, 4 menos 3i sobre 1 menos i, lo que hacemos es reescribir el complejo original y lo multiplicamos arriba y abajo por la expresión conjugada del denominador, que no es otra cosa que el mismo complejo con el signo del medio cambiado. Si es 1 más i, ponemos 1 menos i. La expresión conjugada del complejo. ¿Qué nos va a quedar en el denominador, que es la parte más importante? Un producto notable, suma por diferencia, que va a ser cuadrado del primero, cuadrado de 1 es 1, menos cuadrado del segundo. Como el segundo es i, nos queda menos i cuadrado. Pero como i cuadrado es menos 1, lo que nos está quedando acá va a ser 1 menos menos 1. Y como menos por menos es más, finalmente el denominador es 2. En el numerador vamos a agrupar de nuevo la parte real 4 con la parte real 3i cuadrado, que nos va a quedar menos 3, resultante 1, y la parte imaginaria menos 4i menos 3i, que es menos 7i. Ahora vamos a hacer operaciones con complejos en forma polar. Para la suma resulta mucho más cómoda la forma binómica, así que vamos a pasar directamente al producto. Para multiplicar dos complejos, pongamos estos dos complejos. En forma polar es mucho más fácil que en forma binómica. Simplemente vamos a multiplicar las r y da 8 por 2, 16. Y vamos a sumar los ángulos. 30 más 15 es 45, con su correspondiente palabra cis. Para dividir es igual de fácil, solo que en vez de multiplicar, dividimos y en vez de sumar, restamos. En otras palabras, 8 entre 2, que son las r's divididas, esto nos da 4 y los ángulos se restan.
30 menos 15 es 15. 4 cis de 15. Para elevar a una potencia, ejemplo 3 cis de 15 a la 3, elevamos R, el original, a la potencia del caso, que sería 3 a la 3, que es 27, cis, y tomamos el ángulo original, que es 15, y lo multiplicamos por el exponente. 15 por 3 es 45. Por último, vamos a ver la radicación. ¿Cómo podemos hallar una raíz cuadrada, cúbica o de índice n de un número complejo? Lo primero que vamos a saber es que al aplicar la operación raíz enésima de un complejo, vamos a encontrar n soluciones, que vamos a llamarlas Z1, Z2, Z3, hasta Zn. Todas las soluciones van a tener la misma R, el mismo módulo. Vamos a aprenderlo con un ejemplo. Si tenemos un complejo, digamos Z igual 16 cis de 80, y vamos a suponer que queremos hallar la raíz cuarta de ese complejo, es decir, la raíz cuarta de 16 cis de 80. Vamos a tener que la respuesta va a estar compuesta por 4 números complejos, desde Z1, Z2, Z3 hasta Z4. Todos van a tener la misma R. Todos van a tener igual R. R1 igual R2 hasta R4. Y el valor de esa R va a ser la raíz enésima de la R original. Como la R original se trata de 16 y el índice es 4, la R de cada uno de ellos va a ser la raíz cuarta de 16, es decir, 2. De manera que todos los resultados de Z1 a Z4 tienen R igual a 2. Ahora, cis de cuál ángulo. Todos llevan cis y todos van a tener un ángulo diferente, todos diferente ángulo. El primer ángulo se va a calcular dividiendo el ángulo original, que es 80, entre el índice, que es 4. Y así tendremos que el primer ángulo, o alfa sub 1, va a ser 80 entre 4 y nos va a dar 20 grados. Entonces la primera solución ya la tenemos, que es 2 cis de 20 grados. Ahora, eso lo tenemos representado acá. Ahora, todos los demás ángulos de las soluciones que faltan van a ser el mismo valor original sumándole una cantidad constante llamada P. ¿Y quién es P? Es dividir 360 grados entre n, que es el índice de la raíz, que en nuestro ejemplo es 4. Entonces, en nuestro ejemplo, para calcular lo que hemos llamado P, va a ser 360 grados dividido entre 4, que es n, y eso nos va a dar 90 grados. 90 grados va a ser entonces lo que le vamos a sumar de manera constante al primer ángulo obtenido, que fue 20. De manera que 20 más 90 es 110, y eso nos da el segundo ángulo. 110 más 90 da 200, que es el tercer ángulo, y el cuarto va a ser 200 más 90, 290 grados. Si tratamos de visualizar las soluciones en un plano gráficamente, tendríamos una primera solución con su módulo y su ángulo, y luego, haciendo el giro de 90 grados, tendríamos con 90 grados de giro en cada caso, 90, 90 y 90, las demás soluciones, todas teniendo el mismo valor de R.